Buenas que cuentan, queridos amigos de Age, ¿cómo dicen que les va? Estoy aquí con uno de los mejores jugadores del mundo y un gran ícono de la comunidad hispanohablante del Age, Nikov. Bienvenido, Nico, gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo andás, che? ¿Todo bien? La verdad que sí, tenía ganas de hablar un poquito antes del torneo. Para contar sensaciones y esas cosas. Genial. Bueno, antes de más nada, contame un poco de vos, cuántos años tenés, dónde vivís, cuándo empezaste a jugar al Age, cualquier cosa que quieras agregar. Años tengo 30. Juego de Age desde que tengo, no sé, 9, 10 años, nunca me acuerdo. Empecé a jugar tipo en el 2001, 2002. Primero que nada jugaba solamente las campañas o un jugador y después eventualmente empecé a jugar en Zone, multiplayer, pero jugaba solamente Deathmatch, combate total y escenario. Random map, o sea, mapa aleatorio, el modo más jugado del juego, empecé a jugar cuando volví al Age, después de varios años, en el final de 2011 más o menos. Así que podría decir que el 2012 más o menos empecé a jugar, a tomarme el Age un poco más en serio y mejorar, digamos. Genial. Y Así que me faltó responder algo. No, creo que iba por ese lado exactamente. 2012 más o menos. ¿Y hace cuánto diría vos hoy por hoy te dedicás al Age? Primero esa pregunta. Sí, hace ya 4 o 5 años más o menos. Ok. Al principio era algo tipo parcial y después sí, total, digamos, ¿no? Tiempo completo. Entre jugar torneos, entre el coaching, que también hago coaching a la gente de todo el mundo, y el stream también, que lo hago muy seguido. Ujú. ¿Qué fue lo que hizo el click que te hizo decir, ok, deja de ser un hobby y va a empezar a ser mi fuente principal de ingresos? Por ejemplo, ¿qué fue lo que te hizo el click o qué te permitió poder hacer este salto? Y básicamente que aparecieran torneos de mucha plata con más frecuencia que antes, ¿no? Vi la oportunidad de que me podía ir bien con esto porque era un hobby, pero a la vez lo disfrutaba mucho y también sentía que tenía potencial de seguir mejorando. Y bueno, es como que todo se fue dando naturalmente. No es que en un momento pensé, bueno, me dedico a esto. Fue algo paulatino, digamos. Claro. Y hablando de dinero, tenés más de $40.000 en ganancias en torneos de Age of Empires, siendo el 10º de la historia que más conquistó premios. Contame un poco de tu carrera, ¿cómo fue todo esto? ¿Cuándo empezaste a ser tan bueno a nivel internacional? A marcar diferencia, digamos, o sea, de verdad, yo diría que en el 2016 fue cuando pegué el salto fuerte, cuando empezaron a hostearse esos torneos de Escape, no sé si te acordás, de la SL, Sí, más bien. que estaba organizada por Sea of Empires y por Robo. Empezaron a organizar esos torneos en el HD. Ahí empecé a jugar y me empezó a ir bastante bien. Ya venía en ese momento una levantada fuerte de nivel y ahí como que me di la oportunidad y pegué un salto fuerte. Así como después lo pegó Leary también en otro torneo de esa misma organización. Pero fue ahí más o menos cuando de golpe siento que subí fuerte de nivel y empecé a estar más en la escena competitiva. Top 16, top 20. Claro. Interesante que tanto para vos como para mí, porque recuerdo que en los tiempos de la SL, todo ese torneo organizado por Zero Empires, fue también el primer torneo que pagaron, de hecho, a los casters, ¿no? Por castear. Teníamos también casting en español, en inglés, así que muy interesante ver todo lo positivo que hizo Zero Empires y toda la gente de Escape. Espectacular, que también tuvo una buena consecuencia con vos. Contame, ¿cuál diría que es la mayor victoria en tu carrera? Ay, mataste. No creo que haya una mayor a ninguna otra, pero siempre partidas a destacar, ¿no? Por ejemplo, la que tuve hace un mes y medio contra CCM, la séptima partida. Vos pensás que esa partida significaba el viaje entero a Alemania, todo pago, la experiencia allá y encima el premio mínimo asegurado. O sea, era una partida que puede durar entre 10 y 30 minutos que te definía todo, básicamente. Y si perdía, ¡pum! Me quedaba con cero de todo, básicamente. Así que yo digo que esa partida fue la más importante que jugué probablemente en toda mi carrera. Ok. Creo que no se puede comparar con otras. Que también gané en torneos, pero en torneos online, ¿viste? O sea, de tipo. eh, no me aseguraron un viaje con todo lo que eso conllevaba, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la partida con ACM, la última, fue la más importante de la carrera. Muy por encima del resto. Increíble, no, la verdad espectacular. De hecho, una de mis partidas preferidas de la historia, una partida increíble para que no la vio. Por favor, mírela porque es una partida espectacular la que está citando aquí Nico. Y hablando de torneos de LAN, ¿no? Comentaste la diferencia ahí de LAN y online. ¿Jugaste muchos torneos LAN en tu carrera? ¿Es muy diferente jugar LAN y online? Yo jugué 3 hasta ahora.
Uno fue el torneo de Nili, NC2, NAC2 o NAC2 en Alemania. Después la SL fue en el Reino Unido. Y la Red Bull del año pasado también fue en Alemania. Así que jugué 3 y este va a ser el cuarto ya torneo. Y sí hay mucha diferencia entre jugar online y LAN. No tanto por la presión, porque eso por ahí te pasa la primera vez que vas a jugar y sabes que te mira la gente y todo eso. La primera vez por ahí te sentís un poco presión al respecto. Ya después es como que no le das importancia y te concentras en la partida. Creo que la mayor diferencia para mí en lo personal, lo que más me cuesta cuando juego un torneo LAN, es no estar usando mi silla, mi escritorio, mi PC, todo lo que es mío, ¿viste? Lo juego todo el día así, completamente estructurado, siempre lo mismo. Me cambié de silla y ya bajo 100 de elo. Imagínate si me mueves a otro país. Entonces, a mí lo que me cuesta es readaptarme a un entorno nuevo. De hecho, ahora estoy en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Juego en la casa de mi novia. Después vuelvo a Italia, que es donde vivo. Estoy de vuelta en mi PC, mi escritorio, todo. Y de vuelta me pasa lo mismo. No me acostumbré. Me desacostumbré en realidad, ¿no? Porque no estuve allá durante 2 meses. Mi PC, todo lo mío, igualmente tengo que acostumbrarme de vuelta. No sé si es psicológico o simplemente un tema de postura, no sé qué, pero me cuesta eso. Entonces, en una LAN, y llego y tengo 1 o 2 días antes de jugar, y es como que no tengo mucho tiempo para acostumbrarme. Entonces, hay que meterle fuerte para agarrar el ritmo a eso. Es algo personal mío que a mí me cuesta, pero después lo que es presión de que te mira la gente, eso la verdad es que no le da importancia a esta altura. No lo pienso. Ok, súper interesante escuchar eso. Déjame entender porque, bueno, no todos saben cómo funcionan las LANs o incluso estuvieron en alguna. A vos te permiten llevar, por ejemplo, tu teclado y tu mouse, pero no un monitor, ¿no? No, monitor no. Ok. Pero el Aparte mouse... sería medio pesado, medio molesto llevarlo en el avión, pero Sí. no, tampoco. Ok. No, teclado, mousepad, mouse, auriculares. Ujú. ¿Puedo preguntarte cuáles usás? ¿Cuál mouse? ¿Cuál teclado? Mouse, el Razer Death Adder Elite. No me acuerdo qué versión, pero creo que el común. Teclado también Razer Huntsman 2.0. Y auriculares también Razer Kraken. Kraken se llaman. Genial, genial. Todo Razer, uso de hace ya unos años, me acostumbré y la verdad que me gusta mucho. Genial. Razer, sí, 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 los Kraken los conozco, los he usado, el Blackadder no, pero sé que tienen excelente gear. Bueno, específicamente de la Red Bull Wololo, contame un poco cómo se te da el Empire Wars en relación al Random Map, ¿no? Que es lo más normal. Para el que no conoce lo que estoy diciendo, Empire Wars es el modo de juego que se juega en la Red Bull, sí, empezás con un par más de aldeanos, también tenés el comienzo en la edad feudal. El Random Map es la versión clásica. ¿Cuál te gusta más, Nico? ¿Hay grandes diferencias a nivel alto? Para mí es incomparable, para mí Random Map es muy superior. Todas sus formas. Estratégicamente más que nada, ¿no? En Empire Wars es como que no hay tanta estrategia, es abrir establo, abrir arquería, sin saber qué está haciendo el oponente, con qué abre, si está yendo scouts, él también, si está yendo arquero, si está volando todo para ir FC, ponerle en algún mapa en particular. Es como que ya de entrada estás jugando medio a adivinar lo que hace el otro, y eso le quita 90% de estrategia al juego. En cambio, en Random Map estás Dark Age explorando, viendo qué hace tu oponente, hay muchas más alternativas, puedes drushear y en vez de armas, torres, cables, cualquier cosa, ¿no? Claro. En el Empire Wars son básicamente 2 estrategias y jugás a atinarle a la que hace el otro y adaptarte. Al menos en mapas abiertos, típicos tipo Arabia o Atacama o mapas de ese tipo. Después mapas cerrados ya hay más estrategia. Pero más que nada en cuanto a la civ que elegís, ¿no? No tanto la partida en sí, porque la partida es igual, siempre igual. Yo personalmente prefiero Random Map porque es lo que jugué toda la vida, lo que más me gusta. Y porque además siento que tengo mejor nivel ahí que en Empire Wars, personalmente. Me gusta más cómo juego en Random Map que en Empire Wars. Ok. Y comentaste también el tema de las civilizaciones. Acá, bueno, esto es algo muy discutido y que, bueno, a jugadores de bajo nivel o jugadores que no están tan acostumbrados a jugar en torneos, por ejemplo, no entienden la importancia de lo que es un drafting, ¿no? Un drafting es elegir las civilizaciones antes de empezar una partida, una serie por torneo. Contame un poco los sentimientos durante un drafting, si ya lo tenés como preparado en tu cabeza antes o si vas de acuerdo a lo que elige tu oponente. ¿Me podés contar un poco el proceso que pasa un pro en su cabeza al momento de elegir las civilizaciones que va a poder utilizar? Lo que hago yo y creo que lo hace cualquier otro top player, básicamente anotar todos los mapas, poner 4 o 5 civs en el orden de preferencia, remarcando la más importante de todas, ponerle una civ que es OP, por ejemplo, una que sirve en todos los mapas, como prioridad total. Y cuando empieza el draft, tratá de agarrar la que elegiste como prioridad, ¿no? Y si el oponente agarra una de esas, agarra la que sigue, o una counter de la que eligió él, depende del caso en particular. Yo hago eso básicamente. Siempre cuando estoy drafteando en vivo tengo un bloc de notas al lado que me lo armo rápido 1 minuto antes.
miro al costado, veo que sí me queda y voy eligiendo así. También a veces improviso en el momento si me pinta alguna. A veces le pego y a veces elijo qué pelotudez. A veces elijo cosas que no debería elegir. Pero en general siento que me da resultado hacer esto. Genial. Contame un poco de los jugadores que conociste en vivo. ¿Cuál es el que más te llamó la atención y por qué? Yo creo que todos tienen la misma personalidad que en el juego, básicamente. Creo que con ninguno me llevó una sorpresa de verdad. Todos eran más o menos como esperaba. Lo que sí con Dogao me reí mucho en la Red Bull pasada. La verdad que me cayó 10 puntos y le tengo un cariño inmenso a Dogao. Es un crack. Pero después el resto son todos como esperaba, básicamente, ¿no? O sea, la verdad que yo me llevo muy bien con todo el mundo, de los que conocí en el Age. Y no sé. Se me ocurre solamente Dogao por la Red Bull pasada, pues más reciente por ahí. Pero después se me ocurre nadie en particular. No, genial. Una pena que Dogao incluso no clasificó para ir, ¿no? En mi opinión, ahí de los grandes jugadores fuertes que han quedado afuera, Dogao suele ir a la mayor parte de los jugadores, a la mayor parte de los torneos en LAN, así que una pena ahí por Dogao. Y veo que, bueno, te llevas bien con todo el mundo y esto es una pregunta dedicada a eso. ¿Tuviste buenos resultados tanto en torneo 1 contra 1 como con el AM, que saliste primero en el BOA 2 y BOA 3, incluso con otros clanes también? ¿Vos dirías que sos más jugador de 1 contra 1 o más jugador de team game? Pregunta difícil esa. Me la hacen seguido encima. Yo creo que son épocas. Yo personalmente prefiero. A veces hay épocas que me gusta más jugar TGs, que lo disfruto más, y otras que me gusta jugar 1 contra 1, incluyendo en torneos también, ¿no? Pero si me preguntas de qué soy, que más me destaco, no sé, la verdad. Creo que a veces uno, a veces el otro, ¿no? Hay un formato claro en el que sea superior, por ejemplo. Para mí a veces juego mejor 1 contra 1, a veces mejor en TG. Según el día, según el torneo, no sé. Es una respuesta difícil esa. Ok. Bueno, una pregunta un poco más rápida, ahora más directa hacia vos. ¿Tenés algún mapa y alguna sesión preferida? ¿Y por qué odias tanto a los unos, Nico? Mapa preferido es Arabia, del inicio de los tiempos, básicamente, aunque juego muchos otros también. Pero Arabia es como el que más me gusta jugar, el que más me divierte también cuando juego Ranked, es como que siempre quiero jugar Arabia. Rara vez quiero jugar otra cosa, incluyendo Cuatro Lagos, que por ejemplo es un mapa que se me da muy bien en torneos. No me pinta jugar Cuatro Lagos, quiero jugar Arabia, básicamente. Pero bueno. ¿Cómo es el resto de la pregunta? ¿La civilización preferida? Civilización preferida. Y Burgundias, me parece. Borgoñones. Tengo una estadística muy buena con esa civ en torneos. En épocas recientes. Con la que más gano, me parece, de todas. A menos en Random Map, en Empire Wars, no sé, no tengo idea. Pero sí, me divierte jugar con Burgundians. Y después también Mongoles, obviamente, una civ que me encanta de hace muchos años. Lituanos también, es más reciente, pero también me gusta mucho. Y a los unos no los odio, eso fue un meme que quedó de hace unos años. Ok. Los unos eran nefastos antes para mí porque los arqueros a caballo eran muy inútiles por un tema de que habían sido nerfeados muy fuerte cuando pasamos de Bully al D. Como le agregaban mucho retraso en el tiempo de disparo, ¿viste? Y era lo más fuerte del 1, entonces le sacaste eso y lo hiciste pelota. Encima los mapas Arabian Ranked era muy fácil de volear. Y cuanto más cerrado su mapa, pierdes el 1. Cuanto más abierto, más fuerte se vuelve. Claro. Entonces, en esa época en particular, uno no me parecía una buena civ comparado a muchas otras. Pero hoy en día me parece una civ muy fuerte. Si me preguntas civ que odio de verdad, que civs que odio, mándale. Tienes a los godos, a los cumanos. Ok. Y a los birmanos también. ¿Por qué odias a los birmanos? Porque era así más limitada del juego después de los godos, me parece. No tiene nada. Ok, no te gustan los aramais. Nah. Godos porque es una así muy cuadrada y para mí tiene un mal diseño ya de por sí la civilización, para mí está mal hecha. Y Kumano lo mismo. Es una civ que si no haces el segundo centro urbano no sirve para nada, básicamente. En Empire Wars es mejor igual en Kumano, porque empezás ya con edificios militares y tenés el bonus, ¿no? Pero en Random Map me parece muy mala. Y no me divierto usarla. Pero los unos es un meme, no es verdad ya. Hace rato que no. De hecho los piqueo seguido en torneos y sí. A veces pierdo. El meme siempre está ahí presente. Me comentaste por qué no te gustan los cumanos y los godos, pero me gustaría también escuchar por qué te gustan los Burgundian. ¿Es alguna estrategia en particular que te gusta mucho hacer o por alguna razón? Porque tiene como 5 cosas rotas y me encantan todas. Me encanta la economía a mitad de precio una edad antes, que para mí está medio rota, aunque ahora le subieron un poco el precio. Me encanta el Costrier, que también está una unidad que mata hasta elefante de guerra persa casi. Que ahora también lo nerfearon un poco.
y las reliquias que te dan comida. Es como que no sé, una así muy divertida de usar para mí personalmente, me gusta usarla. Ujú. Pero no sé. Después el Imperial también tiene ese artillero con mucho daño extra, cañones también. Lo único que le sacaría de por es la corona de Revolución Flamenca, Flemish Revolution. Que para mí eso no tiene lugar en el Age 2, la verdad, igual que la de los sicilianos. Ok, Yo le sacaría eso más que nada. Pero nada, me divierte usarla así, mucho más. genial, perfecto. Contame un poco sobre vos personalmente. ¿Solés calentarte o enojarte en partida de torneos? ¿O tenés una actitud más zen, full focus al torneo que estás jugando? A veces me enojo, a veces no. Depende mucho cómo haya perdido una partida, porque si pierdo porque el oponente me ganó básicamente y no mucho más, jugó mejor que yo, ya está. Digo, bueno, vamos con la próxima partida, no pasa nada. Vamos a ver qué pasa la otra. Si pierdo jugando muy mal, me enojo conmigo mismo y puteo a mí mismo, obviamente. Y si pierdo por algo ajeno a mí, como un lagazo o un bug del juego, ahí me enojo y me frustro encima porque son cosas ajenas a mi control, ¿no? Ujú. Y eso es lo peor. Una cosa es enojarte y otra enojarte y encima frustrarte por algo ajeno a vos, que ahí ya se complica. Pero no siento que me afecte mi forma de jugar o mis partidas en sí. Muchas veces enojándome incluso he jugado mejor que jugando en modo zen. Ah, sí. Medio raro, pero me ha pasado eso. Como que me motivaba jugar con bronca, ponerle y querer aplastar al oponente, básicamente. Pero normalmente me enojo, pero más que nada conmigo mismo. Cuando tengo un mal desempeño, cometí errores estúpidos, cosas de ese tipo. Y a veces Ok. estoy tranquilo. Depende mucho del torneo también. Ujú, Hay algunos que tienen más relevancia que otros, más importancia. ujú. Por supuesto que sí. Y hablando de relevancia de torneos, ¿cuánto te preparas para los torneos en general? ¿O para la Red Bull? ¿Se entrena a sala cerrada o jugando ladder? Mm, Para torneos me preparo solamente para los que son tier S, más que nada. King of the Desert, la Hidden Cup cuando la CT90, o ahora la Red Bull, ¿no? Después otros torneos que están un escalón más abajo también me preparo, pero a un ritmo mucho menor. Lo que hago básicamente en ese caso es más que nada practicar yo solo. Tipo, abro los mapas, me pongo a probar algún que otro build order contra la PC varias veces, lo repito, corrijo alguna cosa. Así básicamente, ¿no? Algo bien tranqui, que lo puedo hacer rápido, solo, tranquilo. Para Ujú, un torneo grosso tier S, ahí practico contra gente ya porque necesito que me fuercen a cometer errores y además compartir estrategias también. ujú. Normalmente en torneos como la Red Bull o de ese calibre suelo empezar a practicar 2 semanas antes. Eh, Tipo, los 14 días antes le meto con toda, casi todos los días, varias horas. A veces en un rango entre 3 y 8 horas, depende de la disponibilidad de rivales. Claro. Eh, Si me preguntan, muchas veces me preguntan esto, incluso ahora para Red Bull. Me preguntan por qué no practico un mes y medio antes. Tipo, ya un mes y medio antes arrancar con toda todos los días. Ujú. Y la respuesta para mí es porque no sirve de nada. Te quemas la cabeza, en realidad, practicando tanto. Y después por ahí tenés un bajón de nivel o algo o parás de jugar unos días y volvés al nivel de antes. Entonces prefiero meter las últimas semanas con toda y listo. A veces me sale bien, a veces me sale mal, pero para mí lo más, que más rinde. Ok. Practicar un mes antes no le veo sentido, la verdad. Prefiero hacer otras cosas. Claro. Y olvidarme del torneo hasta que se está acercando y ahí sí, me pongo en modo torneo y le doy. Como ahora que estoy básicamente jugando a TGs o al CSGO todo el día, cuando estoy en la Ujú. PC. Claro. No estoy jugando, no estoy pensando en la Red Bull. Ahora sí, porque ya quedan pocos, quedan 20 y pico de días. Ahora sí, dentro de poco ya arranco a entrenar, pero hasta ahora, nada, muy casual todo. Ujú. Distenderme, básicamente. Claro. ¿Y entrenás a sala cerrada con algún, qué sé yo, compañero de clan o algún amigo del Age en general? O más jugando rankeds, en fin. No, siempre en privado. Ranked para torneos. Nunca que me veas jugando un torneo, perdón, nunca que me veas jugando Ranked va a ser para practicar para un torneo. Ujú, No lo hago eso. No le encuentro valor más que sacarse lo rusty, ponerle. Por ejemplo, hoy justo volví a jugar uno contra uno después de 2 meses. ujú, Y estaba medio lento en el multitask, que fallaba algún que otro quick wall. Y es para eso que me sirve rankear, para agarrar ritmo de vuelta y volver a un nivel que me gusta, ¿no? ujú. Después la preparación del torneo ya es otra cosa y eso siempre va en privado. Bueno, vas a ver a gente de GL practicando en público, ni a, no sé, otro jugador más también. Los que rankean lo hacen para practicar mecánicas y no mucho más. Ujú. La práctica seria siempre es privada. Perfecto. Bien.
¿Cómo te parece que está el estado del Age of Empires 2 Definitive Edition en este momento? ¿Le mejorarías o cambiarías algo o para vos tal cual están en modo perfección? Me gusta mucho el estado actual, más allá de por ahí temas de balance de algunas cips que no me gusta, que para mí están mal hechos y no pertenecen al juego. Eso con respecto al balance del juego en sí, ¿no? O sea, el jugar. Después hay alguna que otra característica que podría agregarlo o sacarle al juego, más que nada en cuestión del matchmaking, ¿no? ¿Viste? Eso de que te obliguen a jugar mapas que no quieres jugar, que no te interesa jugar. Eso lo cambiaría también, porque toda la vida jugué o en Bully o en Zone cuando jugué al Age, ¿no? Que podía elegir el mapa que yo quería, hosteando o entrando como invitado al lobby. Y ahora de golpe, desde hace 2 o 3 años, tenemos que jugar forzados a algo que no queremos. Es algo que para mí no tiene lugar. No es una comunidad lo suficientemente grande de jugadores como para que eso suceda. Cada comunidad, cada jugador de Age tiene su propio nicho. A mí me gusta jugar Arabia más que nada. Y no me gusta que me fuercen a jugar otros mapas. Después, tema de rendimiento, anda mucho mejor el Edge que hace un par de años cuando salió, 3 años. Anda mucho mejor ahora. Nada, más que nada el tema de los cheaters por ahí, que hay gente que anda cheateando ahí de vez en cuando y los banean y vuelven porque puedes hacer otra cuenta y seguir haciendo lo mismo, ¿no? Básicamente. Ujú. Después, ¿qué más? Nada, para mí el juego está en buen estado hoy en día, la verdad es que disfruto jugar. Cuando estoy motivado, disfruto mucho jugar acá en el D. Genial. Y el DE tiene esto también de que van sacando como bastantes civilizaciones, ¿no? Constantemente van renovando también el meta, incluso un poco. ¿Te gusta que haya cada vez más civilizaciones porque da más variedad? ¿O te parece como que puede haber algún punto negativo ahí de quizás, puta, ya son muchas civis, o el balance es más difícil de hacer, o qué sé yo, ya como que se vuelve muy diferente a las 18 civilizaciones que conocimos vos y yo en el Conquerors, que todos jugamos? A mí me gusta que agreguen civs siempre y cuando tenga sentido. Agregaron así como los Gurjaras que tienen 500 cosas rotas, para mí fue malísimo porque después tenías a todo el mundo en ranked piqueando Gurjaras. Y es un embole total y te bloqueaban random. O después en torneos tenés que jugar contra Gurjaras también, por ejemplo, ¿no? O Indostano, que es otra así muy rota. Lo mismo los polacos que también tienen problemas de balance y son así un poco más, menos reciente, pero bueno, igual. Entonces para mí que agreguen civs está bien. Siempre y cuando tenga sentido. No agregar civs por agregar, le agregas cualquier fruteada que se te ocurre en el momento. Decir, uy, quiero que empiece con 8 aldeanos. Le ponemos de 8 aldeanos, vamos. Que empiece en castillo, que empiece castillos. Vamos a guarecer ovejas ceremonia que te dé 1 millón de comida, como el Gurjara. Bueno, damos eso. Si tiene sentido, está perfecto, agreguen civs. No me molesta porque de hecho siento que despierte un poco la escena, refresca el juego, básicamente, ¿no? Ujú. Si siguiéramos jugando al Conqueror, yo hubiera dejado hace años, solamente me habría aburrido, llegado un momento. Ujú. Pero siento que está bien que agreguen civs, siempre y cuando sea justificado. Perfecto. Sí, sí, sí. No, creo que estamos muy de acuerdo en esa. Contame un poco, ¿alguna vez te reconocieron en la calle o fuiste a alguna juntada del Age of Empires? En la calle. El año pasado me reconocieron 3 veces, de hecho. Opa. Una fue en el aeropuerto. Un miembro de la tripulación de United Airlines me Ok. estaba revisando la mochila, todo de golpe me preguntó si era Nikov. Sí. Hermoso. Y bueno. ¿Algún descuento? Me reí nomás. No, nada, por desgracia. Un vuelo caro encima. Después en la calle 2 veces, en un radio de 3 cuadras. Y ahí yo la primera vez, me divirtió, me la cagué de risa. Ya la segunda, casi en el mismo lugar, yo dije, pará, ¿se habrá filtrado que estoy pasándola por acá? Me puse medio paranoico. Pero no, la verdad que me gusta eso y nada, se disfruta que te reconozcan en la calle. Y a juntadas del Age, ¿a qué decís juntada del Age? Porque yo me veo con mis amigos, Fede, Juan, Monos, Mika, Gary, desde hace muchos años, ya somos todos del juego, pero no lo considero una juntada del Age porque somos amigos ya personalmente en la vida real. Ujú. Si decís juntada del Age, tipo un evento del Age, el año pasado me invitaron a un evento de AOE para todos, un torneo que estaba jugando y fui, nada, a pasarle un rato. Ujú. Pero después no, que yo recuerde, creo que nada más. Hermoso, no sabía de las juntadas ahí con Fede. Juan, me dijiste Mika también. ¿Cómo son esas juntadas? ¿Qué onda? ¿Hace cuánto tiempo las hacen? Empezaron como algo de Age y ahora ya son algo externo a eso, ¿no? Supongo, por ejemplo, Juan no juega más, creo. No, Juan volvió a jugar hace poquito, de hecho. Ah, ok. Hace un mes que empezó a jugar de vuelta a TG. Después de años. Ujú. No, la verdad es que nos cagamos de risa siempre. Empezamos a hacer juntadas tipo en el 2017 más o menos.
Y eventualmente, nada, nos vimos más seguido. Y cada uno es igual que por internet. Uno dice, por internet son de una forma, en persona son de otra. No, son todos iguales. Lo bueno y lo malo. Pero nada, la paso bien, la verdad, cuando los veo, muchachos. Seguramente ahora cuando viaje a Argentina de vuelta, nos veremos de vuelta. Otra vez. Fantástico. Qué lindo, che. ¿Te sentís confiado para la Red Bull 6, Nico? ¿Cuál es tu objetivo principal en términos de posición de torneo? Considerando la dificultad de este torneo, que es realmente muy elevada, probablemente el torneo más difícil que juegue en mi vida, yo diría que mi objetivo sería top 12 para empezar, e ideal sería top 8. Ya top 12 medio que me conformo y top 8 sería ya golazo total. Ya algo mejor que eso ya es un extra total, tipo, no me lo espero, pero si se da mejor, bienvenido. Realmente creo que es un torneo muy difícil que se viene y todo el mundo va a estar al 100%, ¿no? Y aparte son mejor de 3, por lo cual un error quedas afuera. Claro. Así que sí, si me preguntas objetivo mínimo, top 12 sería. Claro, que ya tiene incluso un poquito más de premio, ¿no? Sí. Claro, también el premio sube mucho ya por pasar, subir un poco en el ranking, ¿no? Del torneo. Totalmente. Sí. Contame un poco también. Es por una cuestión de la plata que te da subir de posición y también por una cuestión de prestigio también, ¿no? Y orgullo personal. Por supuesto. Es un poco de todo. Claro. Sí. No, de hecho, exactamente como decís, yo me acuerdo que hace algunos años había algunos torneos que tenían básicamente nada, ¿no? $200 de premio para un montón de gente y la gente quería quedar arriba más que nada por orgullo, ¿no? Por sentirse bien, así que entiendo totalmente lo que decís también. Y contame un poco, hubo dos jugadores que clasificaron tanto al Age 2 como al Age 4 que son de Viper y Capoch. ¿Vos en algún momento sentiste que podrías haber jugado también al Age 4 y probarte por ahí? ¿O vos sos full Age 2 y nada más? ¿O cómo fue tu historia en ese sentido? El Age 4, para el que no sabe, tiene también un premio de $300.000, un poquito arriba de los 200.000 que da el Age of Empires 2. Yo no lo pensaba, lo pienso todavía. Siento que si me hubiera dedicado también a 4, hubiera tenido muchísima chance de clasificar también. En parte me arrepiento de no haberlo hecho porque, bueno, el premio es enorme, ¿no? Y justificaría eso. Pero a veces como que cuando empecé a jugar al 4 el año pasado, cuando salió, duré un mes y medio. Es como que a esta altura de la vida, si un juego no lo disfruto jugar, no le puedo meter pilas. Claro. Lo que hice el año pasado cuando jugué al Age 4 era, primero boludear, ¿no? Jugar por diversión, no mucho más. Después me lo quise tomar en serio un poquito, pero no me gustaban las mecánicas o algunas unidades, o que usaba mucho asedio o esto o lo otro. Y me frustraba, ¿no? Y si te frustra no puedes mejorar. Entonces, me frustraba, no tenía paciencia, perdía 2 o 3 partidas, chao, cerraba el juego a la mierda, básicamente. Y me iba a jugar al 2. Que puedo perder y me enojo, pero sigo jugando, porque me gusta el juego, ¿no? Claro. Entonces ese es el tema. Yo me hubiera gustado poder dedicarme a full también al 4 y tener chance de clasificar, pero si no te gusta, no te gusta, ¿qué vas a hacer? No hay mucho que hacerle. Sí. No, totalmente. Además me quita tiempo del Age 2 también, ¿no? Que me dedico full al 2 y sacarle tiempo a eso tampoco quería. Claro. Pensé varias veces este año, pensé de golpe, decía, bueno, a partir de dentro de 2 semanas me instalo de vuelta el 4 y intento aprender bien cómo se juega ese juego, trato de darle una chance, a ver qué onda. Pero al final nunca lo hice por fiaca o porque, no sé, no me interesaba. De hecho, sigo diciendo que por ahí, después de fin de año, me instalo de vuelta el 4 y pruebo a aprender Vilores o algo. Porque me dijeron que está mejor el juego que antes. Pero por ahí luego, por ahí no, lo que sí voy a hacer es seguir con el 2, básicamente. Después veré qué hago con el 4. Ok. Sí, lo decía también, bueno, creo que clasificó Casbah, Recon, son jugadores que en el Age 2, por ejemplo, están un poquito abajo de lo que es el top 16 o top 20 mundial, y en el Age 4, por ejemplo, pudieron clasificar, le va bastante bien, ¿no? Creo que Casbah y Recon son los dos que me acuerde que no son de Viper y Capoch, que también juegan al 2, así que ahí en ese sentido estoy seguro que debe picar el bichito atrás de la oreja de, uy, ¿qué hubiera sucedido si hubiera jugado al Age 4 también? Pero entiendo completamente lo que decís, ¿no? El juego hay que disfrutarlo también, además de no solo dedicarle. Y comentame un poco quién es hoy por hoy el mejor jugador del mundo y quién es el mejor jugador de la historia del Age of Empires en opinión de Nikov. Viper y Viper. ¿Viper y Viper? Sí, sencilla respuesta, sí. Mejor actual, mejor histórico. Ok. Empezó... Mucho más que decir. Una respuesta rápida. rápida. Está muy por encima del resto, sí.
Ok. ¿Por qué Por dirías encima del que resto. es? ¿Cuál es la razón que te hace creer eso? ¿Será por el premio que es el que más ganó lejos? ¿O decís por cuando lo ves jugar el micro, la macro, algo que te salga así del por qué? ¿Alguna explicación lógica? No, por trayectoria, porque nadie dominó en el Age como él durante tantos años. Más que nada hasta antes del DE, que ganaba cualquier torneo que salía, sabía que lo iba a ganar él. Así que la gente pelea por el segundo lugar, básicamente. Ujú. Eso fue así durante 5 o 6 años y es algo que nunca se hizo antes. Nunca nadie lo logró. Y hoy en día sigue siendo para mí el mejor del mundo actualmente. Cuando se dedica con toda, 100%. Genial. ¿Y es el favorito para ganar el torneo de la Red Bull Vuelo de los 6? Sí, para mí es el candidato número 1. Ok. Y cómo imaginemos, ¿no? Porque esto es algo que mucha gente dice que, por ejemplo, Lierey sería el favorito por haber llegado a 4 finales y ganado 2 veces. Si lo verías hoy, imagínate hoy, viendo a The Viper jugando contra Lierey una final, ¿vos apostarías por The Viper o por Lierey? Sí, pero porque Lille no juega desde el Battle of Africa 3, desde Ah, hace ok. 4 meses. Así que está un poco fuera de ritmo. Ok. Así que hoy en día sí, debería ganar Viper sin mucho problema. Pero yo creo que si Lille practica al 100% es el número 2 o incluso el número 1. Ujú. Para mí, si Lille también se prepara al 100%, el primer puesto está dividido entre él y Viper. Ujú. Juega mejor gana. Ojo, igual puede pasar cualquier cosa, no puede ganar también Mr. Show, Era, MBL, mucho más también, pero Ujú. creo que son los que tienen más chances igual, Ujú. por arriba del resto. Dao también me olvidé. Genial. No, buenísimo, buenísimo. Buena insight. De hecho, cuando lo vaya a entrevistar a Lierey también le puedo preguntar. Y bueno, comentame, última pregunta de todas. Comentame un poco a los diferentes clanes a cuales perteneciste desde que arrancaste y qué era lo mejor o lo que más te llevas de cada uno. Más que nada para conocer un poquito tu historia como jugador. En Zone estuve en varios clanes distintos, pero de vuelta, jugaba escenario y deathmatch y eran clanes realmente muy relevantes también. Ujú. Así que la verdad es que estuve en varios y no me acuerdo ya ni los nombres. Pero hablando ya de Bubbly, estuve básicamente en Dreamers, que era ZZ, con Fede, Juan, Gary, Monos y algunos más. Y de ahí a la M, básicamente, no mucho más que eso. Ok. Tuve un lapso muy breve en un equipo que se llamaba Wolfpack, me parece, que terminó siendo una fruteada inmensa que me fui al mes. Ujú. Pero después estuve siempre con el equipo de Argentina o después en la M. Ujú. Así hasta el día de ¿Nervo? hoy. ¿Vos llegaste a estar en Nervo o no? Nervo no fue un clan, fuimos 4 jugadores que nos anotamos juntos en un torneo. Ah, ok. Nos fue bien y pensábamos seguir jugando juntos hasta que Tato se fue al Tyrant y no me acuerdo qué más se fue. Creo que Dogao se fue con Fire y Riot. No Ujú. recuerdo ya. Pero no fue un clan. Ah, ok. Era un grupo de jugadores que nos anotamos una vuelta. Ujú. Así que Perfecto. nada, M y Argentina. Espectacular. ¿Y en el AM sentís que todavía tienen para rato? ¿Está todavía unida la cosa? Ganaron los últimos grandes torneos de Team Game, así que supongo que vendrán fuerte y apuntando hacia el futuro. Sí, estamos 10 puntos todos. Lo que sí, hoy en día no sé qué tan relevante es estar en un equipo porque ¿cuánto torneo de nivel Tier S tenés por equipo? Mm. Solamente el Battle of Africa. Después de este año hubieron algunos más, pero ya en torneos menores para los cuales el AM jamás va a practicar por una cuestión de tiempo y ganas, Ujú. básicamente. Tampoco él, supongo, o el resto. Torneo grosso de TG hay básicamente uno solo por año y a veces ni siquiera todos los años, que es el de MEM. Ujú. Por lo cual no sé qué tan relevante hoy en día es estar en un TG. En un TG, no, en un equipo. Claro. Te sirve más que nada para practicar para un torneo individual, ¿no? Que juegas con. Por ejemplo, yo podría practicar con tu AM para la Red Bull ahora. Ujú. Por dar un ejemplo, ¿no? Claro. Mientras que los de GL practican entre ellos. Eso es algo bastante importante también. Estar en un equipo. Ujú. Pero en lo que respecta a torneos, la verdad es que es medio relevante también, hoy en día. Ok. Bien, bueno Nico, estamos llegando al final. Me gustaría que dejes algún comentario para todos los fanáticos que te vamos a estar mirando pegados a la computadora mientras juegues todos los partidos de la Red Bull. Nada, que disfruten el torneo, que va a ser una experiencia única como la del año pasado. Calienten por mí, obviamente. Voy a intentar no decepcionarlos. Y nada, gracias por el aguante de siempre, que veo siempre en Twitch o en YouTube o a veces en algún grupo de Facebook o en Discord. La verdad que siempre se siente el cariño de la gente y nada, siempre lo aprecio. Así que nada, le mando un saludo a todos los que me alientan toda la vida, todos los días.
Qué crack, buenísimo. Bueno, muchas gracias por la entrevista, Nico. Estoy ansiosísimo por conocerte en Alemania. Te mando un abrazo grande y te agradezco de corazón la entrevista. Dale, muchas gracias, Nachito. Ojalá haya disfrutado la entrevista. Estuvo buena, la verdad que yo también lo disfruté. Y nada, nos veremos en 3 semanas, básicamente. Literalmente 3 semanas. Bueno, nos vemos, segurísimo. Bueno, muchísimas gracias, Nico. Cuídate. Nada, hasta luego.